El grito que escapó de mi garganta no era humano. Era algo antiguo, primitivo, un aullido que venía de las profundidades de mi alma donde siempre creí que solo existía el vacío. El salón de banquetes giró a mi alrededor mientras mis rodillas cedían, y sentí que mis huesos se desplazaban bajo la piel, reordenándose en patrones que mi cuerpo nunca había conocido. 23 años. Durante 23 años, cargué el estigma de ser una loba durmiente, un defecto, una vergüenza ambulante, que no merecía siquiera el nombre de su linaje. Pasé mi vida entera creyendo que algo en mí estaba roto, que el vacío helado donde mi espíritu animal debería habitar era prueba de que era inferior incluso a los humanos. Y ahora, en medio del gran salón, frente a cada noble que me humilló, cada sirviente que me despreció, cada miembro del clan que me trató como basura, mi loba finalmente despertaba, y ella era magnífica. El poder explotó desde mi centro como un horno vivo. Sentí que mis ojos ardían, el color miel dando paso a un dorado incandescente que iluminó los rostros horrorizados a mi alrededor. Uno por uno, los alfas más poderosos del norte se inclinaron involuntariamente, sus lobas reconociendo una autoridad que trascendía cualquier jerarquía de clan. Ante mí, aún sosteniendo mi mano con firmeza inquebrantable, el rey de guerra sonreía. No el vagabundo cubierto de barro a quien le había ofrecido sopa y pieles robadas. No el mendigo que besé en la oscuridad de un granero mientras la tormenta rugía afuera. El rey, mi compañero, mi destino. La espera valió la pena, mi amor, dijo, sus ojos grises brillando con orgullo. Y yo finalmente entendí. Mi loba nunca estuvo durmiendo. Estaba esperando por él. Si quieres saber cómo una sirvienta de las cenizas terminó haciendo que todo el norte se inclinara, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Ven conmigo en esta jornada. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Todo comenzó en una mañana de invierno brutal, cuando aún creía que el frío era todo lo que merecía sentir. El frío era lo primero que sentía al despertar, y lo último antes de dormir. No el frío común del invierno, aquel que podía ser ahuyentado con pieles gruesas y proximidad al fuego. Este era otro tipo, un frío que nacía desde dentro, que se irradiaba desde el vacío en mi pecho donde mi loba debería habitar. 23 inviernos había sobrevivido con aquel agujero helado en el centro de mi ser, y hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que algún día se llenara. Mi cama era un cúmulo de paja en el rincón más alejado de las dependencias de los sirvientes. No una habitación, solo un hueco entre barriles de cerveza agria y sacos de grano destinados a los cerdos. El olor a moho y fermentación impregnaba cada fibra de mi ropa, de mi piel, de mi cabello. Olía a lo que era, una criatura de las sombras, invisible e indeseada. Me levanté antes del amanecer, como siempre. El invierno en el pico norte era implacable, y la fortaleza exigía sacrificios constantes para mantener vivos a sus habitantes. Había que acarrear leña. Había que alimentar chimeneas. Había que fregar piedras hasta que el hielo no pudiera formarse sobre ellas. Y yo, Helena del Valle de las Sombras, era la criatura designada para las tareas que nadie más quería. Mis manos estaban permanentemente agrietadas por el frío. La piel alrededor de las uñas sangraba en heridas que nunca cicatrizaban por completo antes de abrirse de nuevo. Mientras ataba mi trenza larga y la escondía bajo un pañuelo gastado, examiné los cortes a la luz tenue de la única antorcha que iluminaba mi rincón. Más profundo soy. El invierno estaba empeorando. Los corredores de la fortaleza eran laberintos de piedra negra, construidos hace generaciones por alfas que entendían que el norte no perdonaba a los débiles. Antorchas crepitaban en soportes de hierro, arrojando sombras danzantes que parecían seguirme mientras caminaba. El olor a humo de madera era constante, filtrándose en todo, mezclándose con el aroma de grasa de vela y sudor viejo. Mis pies descalzos apenas sentían el hielo de las piedras. Hace mucho tiempo había perdido la sensibilidad en las plantas. Era más fácil así, sentir menos. La primera tarea del día era la leña. El depósito estaba fuera de las murallas internas, un cobertizo de madera tosca que crujía bajo el viento cortante. Empujé la puerta con el hombro, y el aire helado de la madrugada me golpeó como una bofetada. Mi aliento formó nubes blancas que se disiparon instantáneamente,
robadas por la voracidad del invierno. Cargué la primera brazada hasta las cocinas, luego la segunda, la tercera, la cuarta. Mis brazos temblaban bajo el peso, mis músculos gritaban en protesta, pero no paraba. Parar significaba llamar la atención. Llamar la atención significaba castigo. La falla está trabajando temprano hoy. La voz provino de las sombras cerca de la entrada de las cocinas. La reconocí incluso antes de ver el rostro. Marta, una de las cocineras, era una mujer robusta de ojos pequeños y crueles. Era una omega común, el escalafón más bajo en la jerarquía de los lobos, pero aún así, infinitamente superior a mí, porque Marta tenía una loba, y yo no tenía nada. Las estufas necesitan leña, respondí, manteniendo los ojos bajos. La confrontación era un lujo que no podía pagar. Marta bufó, un sonido de desprecio que conocía tan bien como mi propio nombre. Asegúrate de fregar el gran salón antes del desayuno. El Alfa Gael recibe visitas importantes hoy, y no toleraré que tu presencia manche la reputación de esta casa. Mi presencia, como si yo fuera una enfermedad que pudiera propagarse por el aire. Asentí en silencio y continué mi trabajo. El gran salón era el corazón de la fortaleza del Pico Norte. Una construcción masiva de piedra y roble, con vigas oscuras que cruzaban el techo demasiado alto para que la luz de las antorchas alcanzara. La mesa principal, donde el Alfa Gael y su familia tomaban sus comidas, era una pieza monumental de madera maciza, pulida por generaciones de uso. Alrededor de ella, mesas más pequeñas se extendían en orden decreciente de importancia, hasta llegar a las más alejadas, cerca de las puertas, donde a los sirvientes de mayor estatus ocasionalmente se les permitía sentarse. Yo nunca me había sentado en ninguna de ellas. Me arrodillé en el suelo de piedra con mi cubo de agua helada y mi cepillo de cerdas gastadas. El trabajo era brutal. Fregar, enjuagar, repetir. Mis manos se sumergían en el agua que rápidamente se volvía negra de suciedad, y las sentía entumecerse. Los dedos se convertían en garras inútiles que apenas podían sostener el cepillo. Pero continuaba. Siempre continuaba. Mientras trabajaba, mi mente vagaba hacia el mismo lugar de siempre. El vacío. Podía sentirlo ahora, como lo sentía todas las mañanas. Un agujero en el centro de mi pecho. Un espacio hueco donde algo debería existir, pero no existía. Todos los otros lobos describían la sensación de tener un espíritu animal, una presencia constante, una segunda conciencia que vivía justo debajo de la superficie de la piel. Hablaban de conversaciones silenciosas con sus lobas, de instintos compartidos, de una fuerza que los completaba. Yo no tenía nada de eso. Desde que nací, mi loba nunca se manifestó. Nunca sentí su presencia. Nunca escuché su voz. Nunca experimenté la transformación que definía nuestra especie. Los curanderos examinaron mi mente y mi cuerpo docenas de veces. Se intentaron rituales. Se administraron hierbas. Se ofrecieron oraciones a los dioses antiguos. Nada funcionó. Mi loba estaba dormida, o muerta, o simplemente nunca existió. Y por ello, yo era menos que nada. En una sociedad donde la fuerza del lobo determinaba el valor de una persona, yo era lo más bajo, inferior a los omegas, inferior a los humanos que servían en las cocinas. Yo era una aberración, un error de la naturaleza que debería haber sido descartado al nacer, pero que por alguna crueldad del destino fue autorizado a sobrevivir. Mi padre, Lord de Leonel, era un noble de linaje respetable. No tan poderoso como el Alfa Gael, pero lo suficientemente importante como para que mi existencia fuera una mancha en su reputación. Él resolvió el problema escondiéndome. Me hizo sirvienta en mi propio hogar. Eliminó mi apellido de los registros oficiales. Prohibió a cualquiera reconocer nuestro parentesco. Para el mundo, yo era solo Helena, la falla, la criatura que fregaba pisos y acarreaba leña. Para mi padre, yo simplemente no existía. El sonido de pasos pesados me sacó de los pensamientos sombríos. Levanté la cabeza a tiempo para ver a un grupo de guardias cruzando el salón, sus botas de cuero embarrado dejando rastros sucios sobre las piedras que acababa de limpiar. «Oye, falla». Uno de ellos, un alfa joven llamado Bran, se detuvo ante mí con una sonrisa cruel. «Parece que tendrás que empezar de nuevo». Los otros rieron. Era una broma vieja.
Una humillación repetida tantas veces que apenas sentía su peso. Pero sabía cuál era mi papel. Bajar la cabeza, aceptar, sobrevivir. Sí, señor, murmuré, sumergiendo el cepillo en el agua sucia. Bran se inclinó, tan cerca que pude sentir su aliento caliente en mi rostro. Olía a cerveza y carne mal digerida. ¿Sabes lo que oí?, susurró. Que el rey está viajando por el norte, de incógnito, buscando una esposa. Se rió, el sonido resonando en el salón vacío. Imagínate, Falla, un rey buscando una loba. Y tú aquí, sin siquiera una chispa de poder. Creo que tus oportunidades son un poco bajas. ¿No estás de acuerdo? Los guardias estallaron en carcajadas mientras se alejaban, dejando un rastro de barro y humillación a su paso. No lloré. Hace mucho tiempo había perdido la capacidad de llorar por insultos. Las lágrimas eran un recurso demasiado precioso para ser desperdiciado con un dolor que nunca terminaba. Pero las palabras de Bran se quedaron conmigo mientras volvía a fregar. El rey, viajando por el norte, buscando una esposa. Historias sobre el rey Dante de Ironhold circulaban por toda la tierra. El rey de guerra, lo llamaban. Un alfa de poder inmenso que había unificado los reinos del norte bajo su bandera a través de una combinación de fuerza bruta y estrategia implacable. Decían que había perdido a su primera esposa hacía años y que desde entonces se negaba a elegir otra, rechazando a todas las candidatas que las familias nobles empujaban en su dirección. También decían que era cruel, despiadado, un monstruo que dejaba campos de batalla cubiertos de sangre y cenizas. Pero ¿qué tenía que ver todo eso conmigo? Yo era una sirvienta sin loba, invisible incluso para los sirvientes más bajos. El rey podría pasar a mi lado en el corredor y nunca sabría que existía. Y era mejor así. Cuanta menos atención atrajera, más segura estaría. Terminé de limpiar el gran salón, justo antes de que comenzara el desayuno. Recogí mi cubo y mi cepillo y desaparecí por los pasajes de los sirvientes, un laberinto de corredores estrechos y escaleras empinadas que permitían que personas como yo circularan sin ser vistas por los nobles. Fue en esos corredores donde escuché el alboroto. Voces excitadas resonaban desde las cocinas, un murmullo de conversaciones superpuestas que crecía en volumen. Me acerqué con cautela, manteniéndome en las sombras mientras observaba. Había llegado un mensajero. Aún estaba montado en su caballo en el patio interno, visible a través de la puerta abierta de la cocina. Llevaba los colores reales, rojo y negro, y su rostro estaba rojo por el frío y la extenuación. El viaje hasta la fortaleza del Pico Norte no era fácil en ninguna estación, mucho menos en el corazón del invierno. «Mensaje oficial del castillo Ironhold», gritó, su voz resonando por el patio. «El rey Dante está recorriendo las tierras del norte. Visitará todas las fortalezas en busca de una novia. Prepárense para recibir a la comitiva real». El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que estallara el caos. Sirvientas corrían en todas direcciones. Cocineras gritaban órdenes. Guardias intentaban establecer algún tipo de orden mientras la noticia se extendía como fuego en paja seca. El rey estaba viniendo, y la fortaleza del Pico Norte no estaba ni remotamente preparada para recibirlo. En las horas que siguieron, observé de lejos cómo la fortaleza se transformaba. Tapices fueron sacudidos y recolocados. La platería fue pulida hasta brillar. Las habitaciones de huéspedes fueron aireadas y calentadas. Y en el centro de todo, el alfa Gael caminaba como un pavo real, dando órdenes y pavoneándose con la perspectiva de recibir al rey. Vi también a Lady Vanya, la hermana de Gael, siendo arreglada por un ejército de sirvientas. Era hermosa, lo admitía. Cabello dorado, ojos azules, piel perfecta que nunca había conocido el trabajo duro. Sería presentada al rey como candidata a esposa, por supuesto. Era el plan obvio. ¿Y yo? Fui convocada a la presencia del alfa Gael justo antes del mediodía. Me recibió en su oficina, un aposento opulento forrado de pieles e iluminado por una chimenea crepitante. El calor era casi doloroso después de tantas horas en el frío, pero no me atrevía a mostrar incomodidad. «Helena». Gael ni se molestó en mirarme, demasiado ocupado examinando un pergamino. «Serás transferida a los establos hasta que la visita real termine». Mi estómago se hundió. «Señor, ¿me escuchaste?» Finalmente levantó los ojos, y el desprecio en ellos era palpable.
No voy a arriesgarme a que el rey o cualquier miembro de su comitiva vea a una aberración como tú circulando por el castillo. Dormirás en los establos, comerás en los establos, y no pisarás el castillo principal hasta que yo ordene lo contrario. ¿Entendiste? Los establos. En el corazón del invierno. Era prácticamente una sentencia de muerte, pero asentí, porque era todo lo que podía hacer. Sí, señor. Gael agitó la mano, despidiéndome como quien espanta una mosca, y mientras caminaba hacia mi exilio helado, no pude evitar pensar en la ironía. El rey estaba viniendo en busca de una esposa. Todo el castillo hervía de excitación y esperanza, y yo sería escondida en los establos, entre caballos y heno, para que mi existencia no avergonzara a nadie. El frío me esperaba afuera, como siempre esperaba, y yo, como siempre, fui a su encuentro. La tormenta llegó al anochecer del segundo día. La sentí antes de verla. Una presión en el aire, un peso que se acumulaba sobre la fortaleza como la mano de un gigante a punto de aplastar. Los caballos en los establos se pusieron inquietos, relinchando y golpeando sus cascos contra el suelo de tierra apisonada. Incluso yo, sin loba para guiar mis instintos, sabía que algo terrible se acercaba. Y entonces el cielo se desplomó. No era nieve común. Era un muro blanco y aullante que se tragó la fortaleza en cuestión de minutos. El viento rugía entre las torres como un animal herido, arrancando tejas y haciendo que las estructuras de madera gimieran en protesta. La temperatura cayó tan rápido que el agua en el cubo a mi lado se congeló antes de que pudiera usarla. Me acurruqué en el rincón más protegido de los establos, entre fardos de heno que ofrecían algo de aislamiento contra el frío asesino. Mi capa era demasiado delgada, mi ropa demasiado gastada. Temblaba tanto que mis dientes castañeaban a un ritmo constante, una música de supervivencia que conocía bien. 2 días en los establos ya habían cobrado su precio. Mis manos estaban más agrietadas que nunca, mis labios partidos y sangrando. La comida que me traían, cuando se acordaban de traerla, siempre era fría y escasa, sobras que ni los perros querían. Pero estaba viva. Por ahora, era suficiente. La tormenta rugió durante horas. Perdí la noción del tiempo, midiendo su paso solo por la acumulación de nieve que se filtraba por las grietas de las paredes de madera. Los caballos finalmente se calmaron, acurrucándose unos contra otros en busca de calor. Yo no tenía ese lujo. Fue entonces cuando escuché las voces, gritos amortiguados por la tormenta, provenientes de la dirección del portón principal. Me arrastré hasta una grieta en la pared y espié hacia afuera, protegiendo mis ojos contra los copos de nieve que el viento transformaba en agujas heladas. Antorchas parpadeaban en el patio, casi apagadas por el temporal. Guardias arrastraban algo, o alguien, a través de la nieve que ya llegaba a las rodillas. Era una figura encorvada, cubierta de harapos que un día pudieron haber sido ropa de viaje. Un hombre, percibí, grande, a pesar de la postura encorvada, cojeando pesadamente, apoyándose en un tosco bastón, un vagabundo atrapado por la tormenta. Observé mientras los guardias lo arrastraban dentro de la fortaleza, y algo en mí se retorció de empatía. Yo conocía esa desesperación. Conocía el frío que se filtraba en los huesos, el hambre que devoraba la razón, la humillación de depender de la misericordia ajena, pero también conocía la crueldad de la fortaleza del Pico Norte. No tardó en confirmarse mi temor. La puerta de los establos se abrió con un estruendo cerca de 1 hora después. 2 guardias entraron arrastrando al vagabundo entre ellos, arrojándolo al suelo de tierra con una brutalidad innecesaria. El hombre cayó pesadamente, un gruñido de dolor escapando de sus labios partidos. «Órdenes del Alfa Gael», anunció uno de los guardias para nadie en particular. «El mendigo se queda aquí hasta que la tormenta pase, sin comida, sin agua, sin pieles. Si sobrevive, que se lo agradezca a los dioses». Rieron. Un sonido cruel que resonó en las paredes de madera. «Quizás la falla pueda hacerle compañía», añadió el otro. «Basura con basura, ¿no es así?» Más risas. Luego, la puerta se cerró de golpe, y el silencio regresó. Permanecí inmóvil por un largo momento, observando la figura caída al otro lado del establo. No se movía. Solo respiraba en jadeos pesados que formaban nubes de vapor en el aire helado. La poca luz de las linternas que los guardias habían dejado revelaba detalles fragmentados.
cabello oscuro, enmarañado y sucio, una barba crecida que escondía la mayor parte del rostro, ropas que un día fueron de calidad, ahora reducidas a harapos inmundos, y sangre. Había sangre en su sien, escurriendo lentamente por el rostro. Mis instintos de supervivencia me decían que me quedara quieta, que no me involucrara, que dejara que el extraño enfrentara su destino solo, tal como yo enfrentaba el mío. Pero había algo más fuerte que el instinto. Tal vez era el hecho de que yo sabía exactamente lo que era ser tratada como basura. Tal vez era el recuerdo de todas las veces en que deseé que alguien, cualquiera, mostrara una pizca de bondad. O tal vez era simplemente el hecho de que, en el fondo, todavía no había perdido completamente mi humanidad. Me levanté con cuidado, los músculos protestando contra el frío. Caminé despacio hasta el hombre caído, cada paso calculado para no asustarlo. Cuando me arrodillé a su lado, él finalmente se movió. Un brazo se alzó en defensa, demasiado rápido para alguien que parecía tan debilitado. Retrocedí por reflejo, el corazón acelerado, y entonces sus ojos se abrieron, grises, grises como la tormenta, grises como el acero de las espadas que llevaban los guerreros, ojos que parecían ver a través de mí, que me disecaban capa por capa, buscando amenaza y encontrando solo a una sirvienta asustada. «¿Quién eres?», gruñó. La voz era ronca, áspera por el desuso y la sed, pero había algo debajo de ella, algo que me hizo pensar en truenos distantes. «Elena», respondí, manteniendo las manos visibles en señal de paz. Soy solo una sirvienta. No voy a lastimarte». Por un momento, él solo me estudió. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi ropa gastada, mis manos agrietadas. Podía ver el cálculo detrás de esa mirada, la evaluación, el juicio. Y entonces, lentamente, su brazo bajó. «Una sirvienta que se acerca a extraños peligrosos», dijo. No era una pregunta. O eres muy valiente, o muy tonta. Probablemente ambas cosas, admití. Algo que podría haber sido una sonrisa curvó sus labios partidos, pero desapareció tan rápido como surgió. «Deberías irte», dijo, girando el rostro lejos de mí, «antes de que los guardias regresen y te encuentren cerca de la basura». Las palabras me golpearon con una familiaridad dolorosa. ¿Cuántas veces yo misma no había pensado lo mismo? ¿Cuántas veces no me encogí en las sombras, intentando volverme invisible para evitar más humillación? «Los guardias no vuelven hasta la mañana», respondí. «Y estás sangrando». Tocó su sien con dedos temblorosos, mirando la sangre que manchó sus puntas. «He tenido peores. Eso no significa que no necesite cuidados». Sus ojos se volvieron hacia mí de nuevo, y esta vez había algo diferente en ellos. Curiosidad, tal vez, o confusión. «¿Por qué te importa?», preguntó. «No soy nadie. Un mendigo. Un peso muerto que el alfa ordenó arrojar a los establos como un animal». La pregunta me hizo detenerme. ¿Por qué me importaba? Apenas tenía recursos para cuidarme a mí misma. Apenas tenía fuerzas para sobrevivir una noche más en ese frío brutal. ¿Por qué desperdiciar energía con un extraño que probablemente estaría muerto al amanecer? Pero la respuesta vino antes de que pudiera contenerla. «Porque a alguien debería importarle», dije, «y porque sé lo que es ser tratada como si no fueras nada». El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados que no comprendía totalmente. El vagabundo me observó por un largo momento, esos ojos grises buscando algo en mi rostro. Lo que sea que haya encontrado, pareció sorprenderlo. «Eres extraña», dijo finalmente, «para una sirvienta, y eres demasiado elocuente para un mendigo». Otro casi sonrisa. Esta vez duró un poco más. Tuché. Me levanté antes de que pudiera cambiar de opinión. «Espera aquí», dije. «Voy a buscar algo para la herida. Y comida, si puedo». Él no respondió, pero sus ojos me siguieron mientras me alejaba. Salir del establo en medio de la tormenta era una locura. La nieve ya llegaba a mi cintura en algunos puntos, y el viento cortaba mi piel expuesta como cuchillas de hielo. Cada paso era una batalla, cada respiración una victoria contra los elementos. Pero yo conocía los caminos secretos de la fortaleza. Conocía los pasajes que los guardias no vigilaban, las puertas que crujían menos, los momentos en que las cocinas quedaban vacías. Tardé casi media hora en completar mi misión,
Cuando volví al establo, traía un cuenco de sopa que había robado de la olla destinada a los perros guardianes, un pedazo de pan duro que encontré olvidado en un rincón, y 2 pieles de conejo que estaban secándose cerca de la chimenea de la cocina. El vagabundo no se había movido del lugar donde cayó. Por un momento terrible, pensé que había muerto, pero cuando me acerqué, vi su respiración, lenta y pesada, formando nubes en el aire helado. «Oye», llamé despacio, arrodillándome a su lado. «Traje comida». Abrió los ojos lentamente, como si el simple acto de despertar exigiera un esfuerzo inmenso. Cuando vio el cuenco humeante en mis manos, algo pasó por su rostro, algo que parecía casi vulnerabilidad. «Regresaste», dijo. Había incredulidad en su voz. Dije que volvería. La gente dice muchas cosas. Le extendí el cuenco. Nuestras manos se tocaron brevemente cuando él lo aceptó, y lo sentí. Un choque. No eléctrico, no físico. Algo más profundo. Algo en el vacío de mi pecho que súbitamente vibró, como una cuerda de arpa tocada después de años de silencio. Aparté la mano tan rápido que casi derramó la sopa. «¿Qué pasa?», preguntó, sus ojos entrecerrándose. «Nada», mentí. «Solo el frío». Me observó por un momento más largo de lo necesario, pero no insistió. En su lugar, llevó el cuenco a sus labios y bebió. La sopa era rala, más agua que sustancia, pero la consumió como si fuera un banquete. Mientras él comía, yo curé la herida en su sien. Era superficial, percibí con alivio. Más sangre que daño real. Limpié con un trozo de tela mojada y apliqué presión hasta que dejó de sangrar. Me dejó trabajar en silencio, con los ojos cerrados. Tan cerca, podía olerlo. Debajo de la suciedad y el sudor, había algo más. Algo que hacía que todo mi cuerpo se inclinara hacia él sin mi consentimiento. Algo cálido, algo vivo. Algo que hacía que el vacío en mi pecho palpitara con un hambre que no comprendía. Cuando terminé, él abrió los ojos. «¿Por qué estás en los establos?», preguntó. Una sirvienta debería dormir dentro del castillo. La pregunta me tomó por sorpresa. Desvié la mirada, súbitamente consciente de mi miserable apariencia. «Estoy siendo mantenida alejada», admití. «Hay visitas importantes llegando. El alfa no quiere que me vean». «¿Por qué?». La simplicidad de la pregunta escondía un peso que no quería cargar, pero había algo en ese hombre, en esos ojos grises que me observaban sin juicio, que hizo que la verdad escapara antes de que pudiera contenerla. «Porque soy defectuosa», dije, las palabras amargas en mi lengua. «Una loba durmiente. Mi espíritu animal nunca despertó. Eso me hace menos que una omega, menos que un humano, menos que nada». El silencio que siguió fue largo. Esperaba ver desprecio en su rostro cuando finalmente levanté los ojos, o asco, o la misma indiferencia cruel que veía en todos los demás. Pero no había nada de eso. Solo estaban esos ojos grises, tormentosos y profundos, estudiándome como si yo fuera un acertijo que él estaba decidido a resolver. «Una loba durmiente», repitió lentamente. «Interesante». «No es interesante», corregí. «Es patético». «Salvaste la vida de un extraño en medio de una tormenta de nieve», dijo. «Robaste comida y pieles arriesgando castigo. Trataste mis heridas con manos que apenas pueden sostener un cepillo de tan agrietadas». Inclinó la cabeza, ese casi sonrisa regresando a sus labios. «No hay nada patético en ti, pequeña llama». «Pequeña llama». Las palabras me calentaron más que cualquier hoguera podría. Y allí, en medio de un establo helado, rodeada por el rugido de la tormenta, sentí algo que no sentía hacía años. Esperanza. La tormenta no dio tregua. Durante 3 días, el mundo más allá de las paredes del establo dejó de existir. Solo había el blanco infinito de la nieve, el aullido incesante del viento, y el frío que se filtraba por cada grieta como un invasor paciente. La fortaleza del Pico Norte estaba sitiada por la propia naturaleza, y todos sus habitantes reducidos a prisioneros esperando la clemencia de los cielos. Para mí, esos 3 días fueron diferentes a cualquier cosa que yo hubiera experimentado. En la primera mañana, después de la llegada del vagabundo, desperté con el sonido de su respiración, rítmica, profunda, muy diferente a los jadeos dolorosos de la noche anterior.
En algún momento durante la madrugada, me había dormido apoyada en un fardo de heno, la extenuación finalmente venciendo al frío. Cuando abrí los ojos, lo encontré observándome. Había algo perturbador en esa mirada. No amenazante, no depredador, solo demasiado intensa para un extraño que había conocido hacía pocas horas, como si estuviera intentando memorizar cada detalle de mi rostro. «Te quedaste», dijo. La voz estaba menos ronca ahora, fortalecida por la sopa y el descanso. No tenía a dónde ir. Me senté despacio, los músculos rígidos de frío e incomodidad. La tormenta. Lo sé. Se apoyó en un codo, los ojos nunca dejando los míos. Aún así, podrías haber ido al otro lado del establo. Podrías haberme ignorado. Estabas herido. Y a ti te importó. Dijo las palabras como si fueran un descubrimiento. Un fenómeno raro digno de estudio. ¿Por qué? Era la misma pregunta de la noche anterior, pero cargada de algo más ahora. Una necesidad genuina de comprender. Como si mi bondad fuera un enigma que él necesitaba descifrar. Ya respondí eso, murmuré, desviando la mirada. Dijiste que a alguien debería importarle, pero eso no explica por qué tú. ¿Por qué arriesgar la ira del alfa por un mendigo que no conoces? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Podía escuchar a los caballos moviéndose en sus puestos, el viento silbando por las grietas, el crepitar distante de una hoguera en algún lugar de la fortaleza, todos los sonidos familiares de mi exilio. Porque sé lo que es no tener a nadie, respondí finalmente. Sé lo que es ser descartada, y me juré a mí misma, hace mucho tiempo, que si algún día podía ayudar a alguien en la misma situación, lo haría, aunque eso no significara nada al final. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores, más pesado, más cargado. «Eres extraordinaria», dijo despacio, «y ni siquiera lo sabes». El calor que subió a mi rostro no tenía nada que ver con las pieles de conejo que había robado. Me levanté abruptamente, usando la excusa de verificar el agua de los caballos para escapar de esa mirada que veía demasiado. Así comenzó nuestra extraña convivencia. Durante el día, me escabullía fuera del establo cuando la tormenta daba breves treguas. Buscaba comida en las cocinas, siempre arriesgando ser atrapada, siempre regresando con las manos más llenas de lo que debería. Sopa, pan, queso duro, trozos de carne salada. Nada noble, pero suficiente para mantener 2 cuerpos vivos. Y por la noche, cuando las sombras se tragaban la fortaleza y los guardias se recogían al calor del salón principal, encendía la pequeña linterna de aceite que había encontrado en un rincón olvidado y me sentaba a su lado. Conversábamos. Era extraño pensarlo después. Yo, que había pasado años en silencio, evitando la mirada de todos, escondiéndome en las sombras como un fantasma. Yo, que había olvidado lo que era tener a alguien que quisiera escuchar mi voz. De repente, tenía un compañero en ese establo helado, alguien que me hacía preguntas, que escuchaba mis respuestas, que me miraba como si yo importara. En la primera noche de conversaciones verdaderas, me contó sobre batallas. «Fui soldado», explicó, los ojos fijos en la llama temblorosa de la linterna. «Hace muchos años. Serví en campañas por el norte. Luché en guerras que la mayoría de la gente ya olvidó. ¿Es por eso que cojeas?» Miró su propia pierna, estirada ante él en el heno. «Una flecha», dijo. «Atravesó mi muslo en una emboscada. La herida cicatrizó mal. Nunca volví a ser el mismo después de eso». Había algo en su tono que no encajaba con las palabras. Una distancia, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero no cuestioné. Todos teníamos secretos. Todos teníamos mentiras que contábamos para sobrevivir. «Debiste haber visto cosas terribles», dije. Las vi. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento, las sombras en ellos parecieron profundizarse. Vi a hombres hacer cosas inimaginables en nombre del poder. Vi familias destruidas por la avaricia. Vi la crueldad vestida de nobleza y la cobardía disfrazada de prudencia. ¿Y aún así seguiste luchando? Luchaba porque creía que había algo por lo que valía la pena luchar. Hizo una pausa, sus dedos jugando con una paja de heno. Ahora, no estoy tan seguro. La tristeza en su voz era palpable. Una tristeza antigua, arraigada en algún lugar profundo que no podía alcanzar. «¿Qué te hizo perder la fe?», pregunté. Por un largo momento no respondió.
Solo se quedó allí, mirando la linterna, las sombras jugando en su rostro barbudo. Perdí a alguien, dijo finalmente. Alguien que amaba. Y después de eso, me di cuenta de que todo el poder del mundo no significa nada si estás solo. El dolor en sus palabras resonó en mi propio vacío. Yo no conocía el amor romántico, nunca había tenido la oportunidad, pero conocía la soledad. Conocía el peso de cargar una existencia que nadie quería presenciar. Lo siento, murmuré. Fue hace mucho tiempo. Sacudió la cabeza, como si ahuyentara fantasmas. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia, pequeña llama? Pequeña llama. Cada vez que usaba ese apodo, algo en mí se calentaba. Era ridículo, era peligroso, pero no podía evitarlo. No hay mucho que contar, dije. Nací en esta fortaleza. Mi madre murió al darme a luz. Mi padre... Tragué saliva. Mi padre descubrió que yo era una loba durmiente cuando cumplí 15 años, y mi primera transformación nunca llegó. Después de eso, decidió que yo ya no existía. ¿Tu propio padre? Lord de Leonel no tolera imperfecciones. La amargura escurrió en cada palabra. Yo era una mancha en su linaje inmaculado. La solución fue esconderme, convertirme en sirvienta, fingir que su hija había muerto junto con su esposa. El silencio que siguió fue diferente, cargado de algo que parecía ira, aunque yo no entendía por qué. Tu padre es un cobarde, dijo, la voz baja y peligrosa. Y un tonto. Cualquier hombre que descarta a su propia hija no merece ser llamado padre. Él es un alfa, dije, como si eso lo explicara todo. Y en cierto modo, lo explicaba. Ser alfa no le da a nadie el derecho de destruir a su familia. Sus ojos encontraron los míos, ardiendo con una intensidad que me hizo estremecer. Tú no eres defectuosa, Elena. No eres una falla. Mi loba. Tu loba está durmiendo, me interrumpió. Eso no significa que no exista. Quizás solo esté esperando. ¿Esperando qué? Se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude sentir el calor emanando de su cuerpo incluso a través del aire helado. Podía sentir ese olor que me perseguía desde la primera noche. Pino, tierra mojada, algo salvaje y primitivo que hacía que mi sangre corriera más rápido. Esperando algo digno para despertar, dijo, y entonces su mano tocó la mía. El contacto fue como sumergirse en agua hirviendo. Una descarga que recorrió mi brazo, subió por mi hombro, explotó en mi pecho como un trueno silencioso. El vacío que siempre habitó mi centro súbitamente palpitó, despertar de algo antiguo y hambriento que ni siquiera sabía que existía. Aparté la mano tan rápido como si me hubiera quemado. ¿Qué? Mi voz falló. Mi corazón tronaba en mis oídos. Me observaba con una expresión que no podía descifrar. Algo hambriento en sus ojos. Algo controlado a la fuerza. ¿Lo sentiste?, dijo. No era una pregunta. No sé lo que sentí. Mentira. La palabra debería haber sido un insulto, pero salió casi como una caricia. Él retrocedió, poniendo distancia entre nosotros, y yo podía ver el esfuerzo que eso le costaba. Los tendones de su cuello estaban tensos, sus manos cerradas en puños. Es tarde, dijo, la voz ronca. Deberías dormir. Debería haber insistido. Debería haber exigido explicaciones. Pero la verdad era que estaba asustada. Asustada por lo que había sentido. Asustada por lo que aquello significaba. Asustada por la forma en que todo mi cuerpo clamaba por acercarse a él de nuevo. Así que huí, como siempre huía. Pero incluso al otro lado del establo, encogida entre fardos de heno, podía sentirlo. Una presencia constante en el borde de mi conciencia. Un calor que no tenía nada que ver con la temperatura. Y en el centro de mi pecho, en el vacío donde mi loba debería habitar, algo se movía. Pequeño, frágil, pero vivo. El segundo día trajo más de la misma extraña intimidad. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del establo, un mundo propio se había formado. Un mundo de conversaciones susurradas y miradas que duraban demasiado tiempo. Un mundo donde un mendigo y una sirvienta sin loba podían fingir, por unas horas, que eran solo dos personas buscando calor en medio del frío. Me enseñó un juego de cartas que los soldados jugaban en las trincheras. No teníamos cartas de verdad, así que usamos trozos de paja de diferentes tamaños, cada uno representando un valor. Era ridículo y maravilloso.
y por primera vez en años, me reí. El sonido pareció sorprenderlo tanto como a mí. «Deberías reír más», dijo, sus ojos suavizándose. «Transforma tu rostro». «No tengo muchos motivos para reír. Entonces tendré que inventar más». Y él inventó. Contó historias absurdas de batallas que probablemente eran verdaderas pero sonaban fantásticas. Imitó a los generales pomposos con los que había servido, haciendo voces ridículas que me hacían ahogarme de la risa. Por unas horas preciosas, me hizo olvidar quién era yo, lo que yo era, pero a cada toque accidental, a cada mirada que duraba demasiado, esa tensión extraña regresaba. El vacío en mi pecho palpitaba con más fuerza, y yo comenzaba a sospechar que algo estaba muy, muy mal conmigo, o muy bien. En la segunda noche, después de que la comida se acabó y el silencio se instaló, le pregunté su nombre. Él dudó. Vi la vacilación en sus ojos, un cálculo rápido que pasó demasiado rápido para que yo lo descifrara. «Dante», dijo finalmente. «Mi nombre es Dante. Dante». El nombre se acomodó en mi mente como una pieza de rompecabezas encontrando su lugar. Había algo familiar en él, algo que debería significar algo, pero estaba demasiado cansada para perseguir el pensamiento. «Dante», repetí, saboreando las sílabas. «Es un nombre fuerte. Era el nombre de mi abuelo». Sus ojos se oscurecieron por un momento. Un hombre que creía que la fuerza sin honor era solo brutalidad. Parece haber sido sabio. Lo era, más sabio de lo que yo jamás seré. Nos quedamos en silencio después de eso, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que no necesitan palabras para comunicarse. El tipo de silencio que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente me dormí esa noche, fue con el sonido de su respiración como canción de cuna, y en mis sueños, por primera vez en 23 años, corrí. Corrí en 4 patas a través de un bosque cubierto de nieve, el viento en mi pelaje, la luna llena iluminando mi camino, y a mi lado, una sombra oscura corría conmigo, un lobo inmenso, de ojos grises como tormenta. Desperté con lágrimas en el rostro y sin entender por qué. El tercer día fue diferente. La tormenta aún rugía, pero con menos furia. El viento había perdido parte de su crueldad, y ocasionalmente, rayos de luz pálida lograban atravesar las nubes cargadas. Era el tipo de tregua que antecedía el final. En unas horas, quizás un día, el cielo se abriría de nuevo, y entonces Dante se marcharía. El pensamiento me golpeó mientras lo observaba durmiendo en la luz tenue de la mañana. En algún momento durante la noche, él se había movido más cerca de mí, o yo me había movido más cerca de él. Ahora, solo unos palmos nos separaban, lo suficientemente cerca para que yo viera cada línea de expresión en su rostro, cada cicatriz escondida bajo la barba crecida, cada movimiento sutil de sus ojos por debajo de los párpados cerrados. Él era hermoso. Debajo de la suciedad y los harapos, debajo de la fachada de mendigo, había algo en él que me detenía la mirada. No era solo apariencia física, era presencia, una fuerza que emanaba de él incluso en reposo, como el calor de una brasa cubierta de cenizas. Y yo estaba enamorada de él. La realización debería haberme asustado. 3 días. Yo conocía a ese hombre hacía 3 días. No sabía de dónde venía, a dónde iba, o si alguna vez lo volvería a ver. Era un vagabundo, un soldado fallido, un hombre sin nada que ofrecer más allá de historias y miradas que duraban demasiado tiempo. Y aún así, mi corazón había decidido que él era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Me levanté silenciosamente y salí a buscar lo que sería nuestra última comida juntos. La fortaleza estaba más tranquila hoy. La tormenta menor significaba que los sirvientes habían retomado parte de sus rutinas y necesité ser más cuidadosa que nunca para no ser vista. Me escabullí por los pasajes de los sirvientes, robé pan fresco y un trozo de queso de la cocina. Conseguí incluso una botella de vino que alguien había olvidado en un estante. Cuando volví al establo, Dante estaba despierto. Estaba sentado con la espalda contra la pared, los ojos fijos en la puerta como si supiera exactamente cuándo entraría yo. Había algo diferente en su expresión, una tensión que no estaba allí antes, una decisión tomada. La tormenta está debilitándose, dije, poniendo la comida entre nosotros.
Probablemente termine hoy. Lo sé. Silencio. El tipo pesado, cargado de cosas no dichas. Te vas a ir, dije. No era una pregunta. Tengo que irme. Las palabras deberían haber dolido más. Debería haber llorado, rogado, hecho alguna cosa patética para hacerlo quedarse. Pero yo era una loba durmiente, una falla, una criatura acostumbrada a perder las cosas antes incluso de tenerlas. Entiendo, murmuré, ocupando mis manos con la tarea de dividir el pan. No, no entiendes. Su voz era diferente ahora, más ronca, más urgente. Elena, mírame. Levanté los ojos. Se había movido. Ya no estaba al otro lado del establo, sino justo frente a mí, tan cerca que podía ver los reflejos dorados en sus ojos grises. Reflejos que no deberían estar allí. Reflejos que me recordaban algo que no podía nombrar. Necesito contarte una cosa, dijo. Antes de irme, necesito que sepas. No me debes explicaciones. Sí debo. Su mano se alzó, dudando a centímetros de mi rostro. Debo más de lo que imaginas. Su toque fue suave cuando finalmente llegó. Solo las puntas de los dedos rozando mi mejilla, trazando una línea desde mi pómulo hasta la esquina de mi boca. El contacto envió chispas a través de mi piel, encendió hogueras en el vacío de mi pecho. Eres extraordinaria, susurró. En los 3 días que estuve aquí, me mostraste más bondad de la que recibí en años. Compartiste tu comida cuando apenas tenías para ti misma. Trataste mis heridas con manos gentiles. Me miraste como si fuera una persona, no un mendigo. Eres una persona. Para ti, sí. Sus ojos brillaron con algo que parecía casi dolor. Pero para el resto del mundo soy otra cosa. ¿Qué eres, Dante? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Podía sentir su peso, la forma en que cambiaba la atmósfera del establo. Podía ver la guerra en sus ojos, la decisión siendo tomada y abandonada, y tomada de nuevo. Alguien que no debería haber dejado que las cosas llegaran hasta aquí, dijo finalmente. Alguien que debería haber sido más fuerte. No tiene sentido lo que dices. Lo sé. Rió, un sonido bajo y sin humor. Sé que no lo tiene, pero cuando me miras así, cuando hueles tu aroma, cuando... Se detuvo abruptamente. Su mandíbula se contrajo. ¿Cuándo qué? Silencio. Largo, pesado, cargado de electricidad. Y entonces se movió. No fue un movimiento suave o vacilante. Fue la explosión de un hombre que luchó contra algo por demasiado tiempo y finalmente perdió la batalla. Su mano encontró mi nuca, sus dedos enterrándose en mi cabello, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sus labios encontraron los míos. El mundo se detuvo. No hay otra forma de describirlo. El viento afuera dejó de aullar. Los caballos dejaron de moverse. Mi propio corazón dejó de latir. Todo lo que existía era la presión de su boca contra la mía, el calor de su cuerpo presionado contra el mío, el olor abrumador a pino y tierra, y algo fundamentalmente masculino que me hizo perder toda capacidad de pensamiento racional. El beso no era gentil. Era desesperado, hambriento, lleno de algo que no podía nombrar. Sus labios se movían contra los míos con una urgencia que me dejaba sin aliento, su lengua trazando el contorno de mi boca, pidiendo una entrada que concedí sin dudar. Mis manos encontraron su pecho por cuenta propia. Sentí los músculos debajo de la camisa gastada, el calor que irradiaba de él como un horno vivo. Él era fuego, y yo era hielo, y el contraste era a la vez agonizante y perfecto. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Sus ojos habían cambiado. El gris estaba casi completamente eclipsado por el dorado, un brillo lupino que debería haber reconocido inmediatamente, pero estaba demasiado ocupada, intentando recordar cómo respirar. Helena. Mi nombre en sus labios era una oración y una maldición al mismo tiempo. No debería haber hecho esto. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque ya no puedo luchar. Su frente se apoyó en la mía, nuestras narices tocándose. 3 días. 3 malditos días. Y has destruido todas las paredes que pasé años construyendo. Debería haberme asustado. Debería haber percibido que había algo mal, algo que no tenía sentido. Un mendigo no hablaba así. Un soldado fallido no tenía este tipo de intensidad en sus ojos. Pero mi mente estaba nublada por el beso, por el calor, por la sensación de sus brazos a mi alrededor.
No entiendo lo que está pasando, admití. Yo tampoco. Rió de nuevo, pero esta vez había genuino humor allí. O mejor dicho, entiendo perfectamente. Simplemente no esperaba que sucediera así. Que sucediera. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, subiendo hasta mi sien, apartando un mechón de cabello de mi rostro. Encontrarte, dijo simplemente. Y entonces, antes de que pudiera responder, me besó de nuevo. Este beso fue diferente. Más lento, más profundo, como si estuviera intentando memorizar el sabor de mi boca. Sus manos descendieron por mis brazos, dejando rastros de fuego por donde pasaban. Encontraron mi cintura. Me jalaron más cerca hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Me perdí en él. Me perdí en el calor que me envolvía como un capullo. Me perdí en el sabor de sus labios. Una mezcla de vino robado y algo más. Algo que no podía identificar, pero anhelaba con cada fibra de mi ser. Me perdí en la forma en que su cuerpo se moldeaba al mío, como si hubiéramos sido hechos para encajar. Y mientras me perdía, algo despertó. Comenzó como un hormigueo en el centro de mi pecho, una vibración en el vacío donde mi loba debería habitar. Era pequeño al principio, casi imperceptible, pero creció a cada segundo que sus labios permanecían en los míos. Creció hasta convertirse en un pulso, un latido, una presencia que nunca había sentido antes. Me separé abruptamente, un grito ahogado escapando de mi garganta. ¿Elena? La voz de Dante estaba cargada de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Mi mano fue a mi pecho instintivamente. Podía sentirla ahora, débil, dormida aún, pero presente. Una conciencia separada de la mía, ojos somnolientos abriéndose por primera vez. Mi loba. Yo. Mi voz falló. Siento algo. Aquí dentro. Algo que nunca sentí antes. Los ojos de Dante se abrieron de par en par. El dorado en ellos palpitó con más intensidad. ¿Qué sientes?, preguntó, la voz cuidadosamente controlada. No sé cómo describirlo. Lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin mi permiso. Es como si hubiera algo despertando. Algo que ha estado durmiendo toda mi vida. Algo cruzó el rostro de Dante. Comprensión, alegría, y debajo de todo, algo que parecía tristeza. Tu loba, dijo despacio. Ella está despertando, pero es imposible. Los curanderos dijeron que estaba muerta, que yo nunca... Se equivocaron. Sus manos encontraron las mías, entrelazando nuestros dedos. Tu loba no estaba muerta, Elena. Estaba esperando. ¿Esperando qué? Su sonrisa era suave, casi melancólica. Esperándome a mí. Las palabras no tenían sentido. Nada tenía sentido. Pero antes de que pudiera exigir explicaciones, un sonido atravesó la tormenta que finalmente moría afuera. Una campana. La campana de la torre principal de la fortaleza. Dante se alejó inmediatamente, todo su cuerpo cambiando de postura. La vulnerabilidad de un momento atrás desapareció, reemplazada por algo más. Algo alerta. Algo peligroso. ¿Qué es eso?, pregunté. El fin de la tormenta. Se levantó, caminando hasta la grieta en la pared y mirando hacia afuera. Y el comienzo de algo que ya no puedo posponer. Dante, ¿qué? Se giró hacia mí, y en ese momento vi algo diferente en él. Una autoridad que no debería existir en un mendigo. Una postura que hablaba de comandos dados y obedecidos. Ojos que habían visto ejércitos marchar y reinos caer. Debo irme, dijo, pero volveré. ¿Crees en mí? No entiendo nada de lo que está sucediendo. Lo sé, y lo siento por eso. Cruzó el establo a grandes zancadas, deteniéndose frente a mí una última vez. Su mano tocó mi rostro, su pulgar trazando la línea de las lágrimas que aún rodaban. Pero prometo que todo tendrá sentido pronto. Solo espérame. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera exigir más explicaciones, se fue. La puerta del establo se cerró de golpe detrás de él, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, parada en medio del heno, mis labios aún hormigueando por el beso, mi pecho aún vibrando con la presencia recién descubierta de mi loba. Mi mente intentaba procesar lo que había sucedido, pero era como intentar sostener agua con las manos. Caminé hasta donde él había dormido las últimas 3 noches. Algo brillaba en el heno, casi escondido entre las pajas doradas. Una moneda. La recogí con dedos temblorosos y la giré a la luz tenue.
Era oro, percibí inmediatamente. Oro puro, del tipo que solo había visto en manos de los nobles. Y en un lado, grabado con precisión perfecta, había un símbolo que me heló la sangre. Un lobo plateado sobre un campo de ébano. El blasón del rey. La moneda se resbaló de mis dedos y cayó al heno. Mis piernas cedieron justo después, y me desplomé en el suelo del establo, la verdad finalmente encajando en mi mente aturdida. Dante, el nombre que había parecido tan familiar. El rey Dante de Ironhold. El rey de guerra. El alfa de los alfas. Yo había dado refugio al rey, compartido comida con el rey, besado al rey, y él había huido a la primera oportunidad, dejando solo una moneda de oro atrás. La risa que escapó de mi garganta era histérica, rayando en la locura. Claro, susurré al establo vacío. Claro que se fue. ¿Por qué un rey se quedaría con una falla como yo? Pero incluso mientras la amargura me consumía, incluso mientras las lágrimas volvían a rodar, no podía ignorar la verdad que palpitaba en mi pecho. Mi loba estaba despertando, y aullaba por el hombre que se había marchado. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo cubierto de blanco inmaculado. El sol finalmente rompió las nubes, derramando luz dorada sobre la nieve, transformando la fortaleza del Pico Norte en algo casi hermoso. Los sirvientes volvieron a sus rutinas. Los guardias retomaron sus patrullas. La vida continuó como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no hubiera sido completamente destruido. Fui transferida de vuelta al castillo principal al día siguiente del fin de la tormenta. No por bondad del Alfa Gael, sino por necesidad. La comitiva real llegaría pronto, y había demasiado trabajo para manos sobrantes. Incluso las mías servían para algo. Yo fregaba, acarreaba, limpiaba. Me movía por la fortaleza como un fantasma, ejecutando tareas que mi cuerpo conocía de memoria mientras mi mente permanecía atrapada en aquel establo. Atrapada en el calor de sus labios contra los míos. Atrapada en la forma en que sus ojos habían brillado dorados cuando me besó. Atrapada en la moneda de oro que ahora llevaba escondida en el bolsillo de mi delantal. Debería haberla tirado. Debería haber enterrado esa evidencia de mi estupidez en el fondo de la nieve y olvidado que el mendigo Dante jamás existió. Pero no podía. Cada vez que mis dedos tocaban el metal frío, sentía un eco de su calor. Un recuerdo que me calentaba y me desgarraba al mismo tiempo. La loba en mi pecho tampoco ayudaba. Estaba más fuerte ahora. No despierta completamente. No una presencia plena como la describían los otros lobos, pero algo innegable. Una conciencia somnolienta que se agitaba bajo la superficie de mi piel. A veces, en medio de una tarea cualquiera, sentía sus ojos abriéndose desde dentro de mí. Sentía su atención enfocada en algo que no podía identificar. Y luego volvía a dormirse, dejando solo un vacío que parecía más grande que antes. Ella lo buscaba a él. Yo sabía eso con una certeza que trascendía la lógica. Mi loba había despertado para Dante, y ahora aullaba silenciosamente por su ausencia. 3 días pasaron antes de que el castillo explotara en actividad renovada. La comitiva real había sido avistada en la carretera principal. Fui arrancada de mis deberes en las cocinas por una sirvienta de ojos desorbitados que apenas podía hablar de tan excitada. «El rey», jadeó. «El rey está llegando. Está realmente aquí». Como si yo no lo supiera. Como si cada célula de mi cuerpo no estuviera vibrando con su proximidad. El Alfa Gael ordenó que todos los sirvientes se posicionaran en el patio principal para recibir a la comitiva. Todos, excepto yo. Mis instrucciones fueron claras. Permanecer en las cocinas hasta que la ceremonia de bienvenida terminara. Pero no obedecí. Encontré un rincón en las sombras cerca de la puerta trasera del gran salón. Un lugar desde donde podía ver sin ser vista. Un lugar desde donde podía presenciar la verdad que aún me negaba a aceptar completamente. Los caballeros entraron primero. Decenas de ellos, montados en caballos negros como la noche, portando armaduras que brillaban bajo el sol de invierno. Eran magníficos y terribles, una fuerza militar que dejó claro por qué el rey de guerra había unificado el norte bajo su bandera. Y entonces él apareció. Mi corazón se detuvo. Ya no era el mendigo de harapos y barba crecida. Ya no era el hombre que cojeaba apoyado en un bastón, cubierto de barro y sangre seca. El hombre que cabalgaba al frente de la comitiva era otra criatura completamente.
Cabello negro cortado corto, en estilo militar, mandíbula firme ahora visible sin la barba, cicatrices que cruzaban su rostro no como defectos, sino como medallas de honor. Montaba un semental inmenso con la facilidad de quien nació en la silla, su espalda erguida, sus hombros anchos cubiertos por una capa de piel negra que ondeaba al viento. Y sus ojos, esos ojos grises como tormenta que había besado en la oscuridad de un establo, estaban barriendo el patio, buscándome a mí. Me retiré más profundo en las sombras, el corazón tronando tan fuerte que estaba segura de que todos podían oír. No podía encontrarme. No así. No cuando yo era solo una sirvienta sucia escondida en las sombras mientras él era recibido como el gobernante que era. Observé mientras el alfa Gael descendía los escalones de la entrada principal, inclinándose en una reverencia exagerada. Majestad, qué honor indescriptible recibirlo en nuestra humilde fortaleza. La voz de Dante cortó el aire como una hoja. Dispensa las adulaciones, Gael. Estoy aquí por un propósito, no por cortesía. La sonrisa de Gael vaciló por un instante antes de recomponerse. Naturalmente, Majestad. Hemos preparado un banquete en su honor. Las mejores carnes, los mejores vinos. Y, por supuesto, mi hermana Lady Vania está ansiosa por hacer su presentación formal. Como si hubiera sido invocada, Lady Vania bajó los escalones en un crujido de sedas azules. Era deslumbrante, lo admitía. Cabello dorado arreglado en trenzas elaboradas, piel perfecta brillando con aceites perfumados, una sonrisa calculada que prometía todo y nada al mismo tiempo. Pero cuando se acercó al rey, algo sucedió. Los ojos de Dante pasaron por ella como si no existiera, sin pausa, sin interés, sin el menor reconocimiento de su belleza o su oferta implícita. Simplemente la ignoró y siguió buscando. Mi loba se agitó en mi pecho, más fuerte esta vez, más insistente. «El banquete será a las 8», dijo Dante, su voz resonando por el patio. «Espero que todos los miembros de la casa estén presentes. Todos». El énfasis en la última palabra no pasó inadvertido. Vi a Gael intercambiar una mirada nerviosa con su hermana. Vi a los guardias enderezar sus posturas. Vi a los sirvientes a mi alrededor mirarse unos a otros con confusión. Pero yo entendí. Él sabía que yo estaba allí. De alguna manera, a través del vínculo que yo aún no comprendía totalmente, él lo sabía, y me estaba ordenando aparecer. Las horas hasta el banquete pasaron en un borrón de actividad frenética. Cocineros preparaban platos elaborados, sirvientes pulían platería, músicos afinaban sus instrumentos. Todo el castillo se transformaba para impresionar al rey, y yo recibí mis órdenes. «Servirás vino», anunció Marta, arrojando un vestido gris a mis manos. «Y usarás esto». Miré la tela. Era el peor vestido que había visto. Gastado, manchado, claramente elegido para humillarme. Mientras todas las otras sirvientas usarían sus mejores uniformes, yo parecería una mendiga en mi propia casa. El alfa Gael quiere asegurarse de que el rey sepa cuál es el lugar de una falla, añadió Marta con una sonrisa cruel. «Servirás, mantendrás la cabeza baja, y desaparecerás tan pronto como no seas necesaria. ¿Entendiste?» «Sí», murmuré, apretando la tela áspera entre mis dedos. Pero por dentro, mi loba gruñó. El gran salón estaba irreconocible. Antorchas ardían en cada soporte, arrojando luz dorada sobre las paredes de piedra. Tapices que nunca había visto fueron colgados, retratando escenas de cacerías y batallas. La mesa principal, normalmente austera, ahora se doblaba bajo el peso de bandejas de plata repletas de comida, jabalí asado, faisanes dorados, montañas de panes frescos, quesos aromáticos, frutas confitadas y vino. Jarras y jarras de vino tinto como sangre. Mi tarea era simple: circular por el salón, mantener las copas llenas, ser invisible. Era algo que había hecho cientos de veces antes, pero nunca con el rey sentado en el trono alto, sus ojos grises barriendo el salón como un depredador buscando su presa. Mantuve la cabeza baja mientras me movía entre las mesas. El vestido gris era áspero contra mi piel, un recordatorio constante de mi lugar. A mi alrededor, nobles reían y conversaban, compitiendo por atención, intentando acercarse al poder. Lady Vania era la más persistente. Se había posicionado en la silla más cercana posible al rey,
inclinándose hacia él en cada oportunidad, exponiendo escotes y sonriendo con labios pintados de rojo. Dante la ignoraba completamente. Sus ojos seguían buscando, y cada vez que pasaba demasiado cerca, sentía el peso de esa mirada como un toque físico. Fue cuando serví la mesa de mi padre que todo comenzó a desmoronarse. Lord de Leonel estaba sentado entre otros nobles menores, bebiendo más de lo que debería, riendo demasiado alto. Ni siquiera me miró cuando me acerqué con la jarra de vino. Para él, yo era solo otra sirvienta sin rostro. Pero el hombre a su lado no era tan ciego. Leonel, dijo, entrecerrando los ojos en mi dirección. Esta sirvienta, ¿no se parece a tu difunta esposa? La sangre se congeló en mis venas. Mi padre finalmente me miró. Por un instante, algo cruzó su rostro. Reconocimiento, tal vez, o solo irritación. Coincidencia, dijo bruscamente. Solo una huérfana que el Alfa tuvo la bondad de acoger. Aún así, el parecido es... Dije que es coincidencia. El tono zanjó la discusión, pero el daño estaba hecho. Otros nobles ahora me miraban con curiosidad. Los cuchicheos comenzaron a circular, y desde el trono alto, yo podía sentir los ojos de Dante ardiendo en mi espalda. Retrocedí lo más rápido que pude sin parecer sospechosa. Mis manos temblaban. Mi corazón tronaba. La loba en mi pecho estaba agitada, arañando las paredes internas de mi conciencia como si intentara irrumpir hacia afuera. Encontré un rincón oscuro cerca de la puerta de la cocina y presioné mi espalda contra la piedra fría, intentando recuperar el control. Respira, susurré para mí misma. Solo respira. Pero antes de que pudiera calmarme, una voz familiar cortó el ruido del salón. Lord de Leonel del Valle de las Sombras. Todo el salón se silenció. Levanté los ojos para ver al rey de pie ante su trono. Esos ojos tormentosos fijos en mi padre. La temperatura del ambiente pareció caer varios grados. ¿Majestad? Tartamudeó Leonel, levantándose tan rápido que derribó su copa. Tengo curiosidad sobre una cosa. La voz de Dante era casual, casi desinteresada, pero había algo peligroso debajo de ella. Los registros del reino indican que tuviste una hija. Helena, si no me equivoco. Pero no la veo entre los presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se puso blanco como la nieve de afuera. Mi hija falleció, Majestad. Hace muchos años. Una tragedia. Extraño. Dante descendió los escalones del trono con pasos lentos, depredadores. Porque durante mi estancia no oficial en vuestras tierras, escuché rumores muy diferentes. Estancia no oficial. La verdad finalmente esparciéndose por el salón como fuego en paja seca. El rey había estado allí, disfrazado, observando. Oí rumores, continuó Dante, cada palabra un golpe, de una joven llamada Helena, una loba durmiente que su propio padre esconde como una vergüenza, una sirvienta en su propia casa, una hija tratada peor que los perros. Los ojos de mi padre encontraron los míos a través del salón, y por primera vez en años, vi miedo en ellos, miedo de mí. ¿Es verdad, Lord de Leonel?, preguntó Dante, deteniéndose a pocos pasos de él. ¿Descartaste a tu propia hija porque no cumplía con tus estándares? Majestad, ¿puedo explicar? No me interesan tus explicaciones. La voz de Dante era hielo puro. Me interesa solo una cosa. Se giró. Sus ojos encontraron los míos a través del salón abarrotado, y cuando habló de nuevo, su voz cargó un peso que hizo que todos los lobos presentes bajaran sus cabezas instintivamente. Helena, ven a mí. Yo no podía moverme, no podía respirar. No podía hacer nada más que quedarme allí, la jarra de vino temblando en mis manos, mientras todo el salón se giraba para mirarme. Pero mi loba podía. Ella se alzó dentro de mí, con una fuerza que nunca había demostrado antes, y antes de que pudiera impedirlo, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, mis pies comenzaron a moverse. Crucé el salón como en un sueño. Los rostros a mi alrededor eran borrones de shock y curiosidad. Los cuchicheos eran un zumbido distante. Todo lo que existía era él, Dante, el rey, el mendigo, el hombre que me había besado en la oscuridad. Cuando me detuve ante él, levanté los ojos, y él sonrió. Era la misma sonrisa del establo, suave, casi vulnerable,
completamente diferente de la máscara de autoridad que había usado hasta entonces. «Hola, pequeña llama», dijo despacio. «¿Me extrañaste?» «Pequeña llama». Las palabras resonaron por el gran salón como un trueno silencioso. Vi los rostros a mi alrededor contorsionarse en confusión. Vi los cuchicheos explotar en ondas de choque. Vi a mi padre abrir y cerrar la boca como un pez sacado del agua. Pero solo podía mirarlo a él. Dante estaba diferente bajo la luz de las antorchas. Más imponente, más peligroso. La corona que no había notado antes brillaba en su cabello negro, un círculo de plata y ónix que proclamaba su estatus sin necesidad de palabras. La capa de piel negra caía sobre sus hombros como sombras vivas, y sus ojos, esos ojos grises que había besado en la oscuridad, ahora me observaban con una intensidad que hacía que mis rodillas flaquearan. «Majestad», conseguí susurrar. Era la única palabra que mi mente podía formar. «No». Su voz era baja, solo para mí. «Para ti, sigo siendo Dante». El silencio del salón era sofocante. Podía sentir las miradas como agujas en mi piel. El vestido gris nunca pareció tan miserable, tan inadecuado. Yo era una sirvienta ante un rey, una falla ante el Alfa Supremo, y él estaba sonriendo como si yo fuera la única persona en el mundo. «Majestad, esto es ultrajante». La voz de Lady Vania cortó el aire. Se había levantado de su silla, su rostro perfecto distorsionado en una máscara de furia e incredulidad. «Esta criatura es una sirvienta, una aberración. Ella no tiene derecho siquiera a mirarle, mucho menos». Silencio. Una sola palabra. Dante ni se giró para mirarla. Pero el poder en su voz hizo que Lady Vania retrocediera como si hubiera sido abofeteada. Alrededor del salón vi a otros lobos encogerse, sus lobas sometiéndose instintivamente a la autoridad del Alfa Supremo. «Usted no sabe nada sobre derechos», continuó Dante, su voz resonando por el salón ahora silencioso, «y sabe aún menos sobre el valor de una persona». Se giró entonces, no hacia Vania, sino hacia todo el salón. Sus ojos barrieron los rostros conmocionados, las bocas abiertas, los nobles que minutos atrás reían y bebían sin ninguna preocupación en el mundo. «Permítanme contarles una historia», dijo. «Hace 4 días, una tormenta me atrapó en la carretera. Estaba solo, disfrazado, probando las tierras que pretendo gobernar. Cuando llegué a esta fortaleza pidiendo refugio, fui tratado como basura. Vi al Alfa Gael palidecer. Sus manos agarraron el borde de la mesa como si fuera lo único que le impedía desplomarse. Vuestro Alfa ordenó que me arrojaran a los cerdos», continuó Dante, su voz endureciéndose. «Vuestros guardias se rieron de mi miseria. Vuestros nobles giraron el rostro. Ninguno de vosotros, ni uno solo, ofreció ayuda a un viajero necesitado. El silencio era tan completo que podía oír el crepitar de las antorchas. Pero hubo una persona que me ayudó». Los ojos de Dante encontraron los míos de nuevo, y a pesar de todo, a pesar del terror y la confusión y la locura de ese momento, sentí que mi corazón se calentaba. Una sirvienta que arriesgó castigo para traerme comida, que robó pieles para mantenerme abrigado, que trató mis heridas con manos gentiles, sin saber quién era yo o lo que podría ganar con ello, dio un paso en mi dirección. Una mujer que su propio padre descartó como basura, que vosotros tratáis peor que a los perros del castillo. Majestad, la voz de mi padre era un chillido desesperado. «Puedo explicar. Ya tuviste tu oportunidad de explicar». Dante se giró hacia él, y la temperatura del salón pareció caer aún más. Cuando ella nació, cuando ella creció, cuando ella necesitó un padre y encontró solo un cobarde. Lord de Leonel retrocedió como si hubiera sido golpeado. «La escondiste porque su loba no despertó», continuó Dante, implacable. «La transformaste en sirvienta en la propia casa donde debería haber sido lady. La trataste como una vergüenza, una mancha en tu precioso linaje. Es defectuosa», gritó Leonel, la desesperación finalmente rompiendo su compostura. «Una loba durmiente. Nunca se transformará. Hice lo necesario para proteger el nombre de nuestra familia. Hiciste lo conveniente para tu orgullo». La voz de Dante era hielo puro. «Y te equivocaste. En todo». Extendió su mano hacia mí. «Helena», dijo, su voz suavizándose completamente. «Ven». Miré aquella mano extendida, la mano de un rey, la mano del mendigo que había besado en un establo.
Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo, y algo más, algo cálido y desesperado que no podía nombrar. No entiendo, susurré. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué eres mi compañera? Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque quieto. Vi los rostros a mi alrededor contorsionarse en shock renovado. Vi a mi padre tambalearse como si fuera a desmayarse. Vi a Lady Vania abrir la boca en un grito silencioso de ultraje. ¿Tú, compañera? Conseguí repetir, mi voz fallando. Lo supe en el momento en que olí tu aroma en la tormenta. Dante dio un paso más hacia mí, tan cerca ahora que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Mi lobo te reconoció incluso antes de que viera tu rostro. Eres mía, Helena. Y yo soy tuyo. Así es como funciona entre nosotros. Compañeros destinados. Historias que había oído toda mi vida, pero que nunca creí que pudieran aplicarse a mí. Lobos que nacían con almas conectadas, que se encontraban a través de tiempo y espacio, que se pertenecían el uno al otro de formas que trascendían la lógica humana. Pero soy una falla, dije, y las lágrimas que había contenido durante días finalmente comenzaron a rodar. Mi loba nunca despertó. No soy... Tu loba está despertando. Dante tomó mi mano. El contacto fue como un choque eléctrico, como sumergirse en agua hirviendo, como ser alcanzada por un rayo. Sentí a la loba en mi pecho agitarse violentamente, arañando las paredes internas de mi conciencia con una urgencia que rozaba la desesperación. ¿Lo sentiste, no es así?, preguntó despacio, cuando nos besamos. Algo moviéndose dentro de ti, algo despertando. Asentí, incapaz de formar palabras. Tu loba no estaba durmiendo porque fuera débil, Helena. Sus ojos brillaron dorados por un instante. Estaba durmiendo porque me esperaba a mí, a nosotros, a este momento. Eso es imposible. Gael finalmente encontró su voz, avanzando unos pasos antes de detenerse abruptamente cuando los guardias reales se movieron. Ella es una aberración, una sirvienta. No puede ser la compañera del rey. ¿Te atreves a decirme lo que puede o no puede ser? La voz de Dante era un gruñido que hizo que todos los lobos presentes retrocedieran. ¿Tú, que trataste a un viajero necesitado como basura? ¿Tú, que mantuviste a una joven como esclava en su propia casa? Gael palideció. He gobernado este reino durante 10 años, continuó Dante, su voz resonando por el salón. Luché en batallas incontables. Perdí a mi primera esposa por una enfermedad que ni los mejores curanderos pudieron curar. Pasé años rechazando candidatas que solo querían mi poder, mi título, mi corona. Se giró hacia mí, y su expresión se suavizó completamente. Y entonces encontré a una mujer que me ofreció todo lo que tenía, que era casi nada, para salvar a un mendigo que ella no conocía. Una mujer que me miró cubierto de barro y sangre y vio un hombre, no una oportunidad. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. Ya no intentaba contenerlas. Me preguntaste por qué regresé, dijo Dante, sus manos subiendo para sostener mi rostro. ¿Por qué no simplemente me fui y olvidé a la sirvienta del establo? ¿Por qué?, susurré. Porque la moneda que dejé era el pago por el hospedaje. Sonrió. Esa sonrisa suave y vulnerable que había conocido en el establo. Pero mi corazón fue el pago por el beso. Un sollozo escapó de mi garganta. Guardé la moneda. Conseguí decir entre lágrimas. Debería haberla tirado, pero no pude. Lo sé. Besó mi frente suavemente. Puedo sentirlo a través del vínculo. La llevas en el bolsillo del delantal ahora mismo. Era verdad. La moneda estaba allí, pesada contra mi muslo. Un recordatorio constante de todo lo que había sucedido. Devuélvemela, dijo. Con dedos temblorosos, metí la mano en el bolsillo y saqué la moneda de oro. Brilló a la luz de las antorchas, el lobo plateado del blasón real pareciendo moverse en las sombras. Dante tomó la moneda y la sostuvo entre nosotros. Esta moneda representaba una prueba, explicó. Una prueba que pasaste con honores, pero ya no es necesaria. Y ante todo el salón, ante los nobles conmocionados y los guardias en atención, y mi padre que apenas podía mantenerse en pie, Dante cerró su mano alrededor de la moneda. Cuando la abrió de nuevo, la moneda se había transformado. Ya no era una simple pieza de oro. Era un anillo delicado,
con un lobo plateado entrelazado en hilos de oro, sus ojos hechos de minúsculas piedras ámbar que brillaban como llamas, el oro del pasado transformado por el fuego del presente, dijo, tomando mi mano izquierda, así como tú estás a punto de ser transformada. Deslizó el anillo en mi dedo. El mundo explotó. No había otra forma de describirlo. En el momento en que el metal tocó mi piel, sentía la loba en mi pecho rugir. No un gruñido, no un gemido, sino un rugido de poder puro que resonó en cada célula de mi cuerpo. Mis piernas cedieron. Dante me sostuvo antes de que cayera, sus brazos cerrándose a mi alrededor como barras de hierro caliente. «Está sucediendo», dijo, su voz cargada de reverencia. «Déjala venir, Helena. No luches contra ello». Yo no puedo. El dolor era indescriptible. Cada hueso de mi cuerpo parecía estarse rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Mi piel ardía como si estuviera en llamas. Mis ojos quemaban con una luz que no podía contener. Y entonces, después de 23 años de silencio, mi loba finalmente despertó. No me transformé, no de la forma en que lo describían los otros lobos, con huesos crujiendo y piel desgarrándose, y dolor insoportable. Lo que sucedió fue algo completamente diferente, algo que nadie en ese salón jamás había presenciado. Yo me convertí. La luz explotó desde mi centro como un sol naciendo por primera vez, dorada, incandescente, tan brillante que vi a nobles cubrirse los ojos y a guardias retroceder en shock. Era el poder de mi loba finalmente libre, finalmente despierta, finalmente completa. Y ella era magnífica. La sentí alzarse dentro de mí, no como una criatura separada, sino como la mitad que siempre había faltado. Sus memorias se fusionaron con las mías. Sus instintos se volvieron mis instintos. Su fuerza, su sabiduría, su furia ancestral, todo inundó mi conciencia en un torrente abrumador. Ella no era solo una loba común, ella era una luna. La realización atravesó el salón como una onda de choque. Vi a los lobos más viejos caer de rodillas primero, sus cuerpos inclinándose involuntariamente ante una autoridad que trascendía cualquier jerarquía de clan. Vi a Gael, el todopoderoso alfa del Pico Norte, desplomarse como un títere cuyas cuerdas fueron cortadas. Vi a Lady Vania encogerse contra la pared, toda su belleza y arrogancia reducidas a nada ante el poder que emanaba de mí. Y vi a mi padre. Lord de Leonel estaba de rodillas, su frente presionada contra el suelo de piedra, temblando como una hoja al viento. El hombre que me descartó, que me escondió, que me trató peor que a los animales del establo, ahora se inclinaba ante mí sin poder levantar los ojos, porque mi loba no estaba durmiendo por ser débil. Estaba durmiendo porque era demasiado poderosa. Una luna suprema. La voz de Dante cortó el silencio reverente. Había reverencia en su tono, pero también satisfacción, orgullo, amor. La última nació hace 300 años, la más rara y poderosa de todas las lobas. Miré mis manos. Brillaban con una luz dorada suave, como si la luna llena estuviera atrapada bajo mi piel. Podía sentirlo todo ahora. Cada lobo en el salón, sus emociones, sus miedos, sus verdades escondidas. Podía sentir la fortaleza entera, los sirvientes en las cocinas, los guardias en las murallas, los caballos en los establos donde todo había comenzado, y podía sentir a Dante. Nuestro vínculo era una cuerda de luz dorada y plateada entrelazadas, conectando su corazón con el mío. A través de ella, sentí su alegría, su devoción, la soledad de años finalmente disipándose como niebla ante el sol de la mañana. «Tú lo sabías», dije, mi voz resonando con un timbre que no era solo mío. «Sabías lo que yo era». Lo sospechaba. Se acercó, sin inclinarse como los demás, porque un alfa supremo solo se inclinaba ante su luna. Y su luna era yo. Cuando te toqué aquella primera noche, sentí algo dormido en ti, algo inmenso. Mi lobo reconoció a tu loba incluso antes de que ella despertara. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas descubrirlo sola. Sus manos encontraron las mías, dedos entrelazándose con la familiaridad de almas que siempre se han pertenecido. Porque necesitabas creer en tu propio valor antes de reclamar tu poder. Las lágrimas que rodaban por mi rostro ahora eran diferentes. No más de dolor o confusión,
sino de una alegría tan intensa que apenas cabía en mi pecho. Pasé 23 años creyendo que era defectuosa, dije, que era una falla, una vergüenza. Lo sé. Dante llevó mi mano a sus labios, besando mis dedos con una ternura que contrastaba con el poder devastador que sentía emanando de nosotros dos. Y cada persona que te hizo creer eso va a responder por cada lágrima que derramaste. Se giró hacia el salón aún postrado. Alfa Gael, el hombre, levantó la cabeza temblando, el rostro pálido como cera. Tus tierras están confiscadas, anunció Dante, su voz cargando la autoridad absoluta de un rey. Serás juzgado por crueldad contra súbditos indefensos, por negligencia de deberes y por insultar a tu futura reina. Gael abrió la boca, quizás para protestar, pero no salió ningún sonido. Lady Vania, la mujer que horas antes pavoneaba su belleza, ahora se encogía como un animal acorralado. Serás despojada de tu título y enviada al monasterio de Piedra Gris. Quizás algunos años de silencio y reflexión te enseñen el valor que la belleza exterior no puede comprar. Un sollozo ahogado escapó de Vania, pero no se atrevió a protestar. Lord de Leonel. Mi padre, el hombre que debería haberme protegido, que debería haberme amado, levantó los ojos por primera vez, y lo que vi allí me sorprendió. Miedo, arrepentimiento, y algo que parecía horriblemente a esperanza. Helena, susurró. Hija, yo. No. Mi voz cortó sus palabras como una hoja. La loba en mí gruñó, furiosa con el hombre que había causado tanto sufrimiento. No tienes derecho a llamarme hija. Perdiste ese derecho hace 8 años, cuando me convertiste en sirvienta en mi propia casa. Yo estaba intentando proteger a la familia. Estabas protegiendo tu orgullo. Di un paso al frente, y sentí satisfacción al verlo encogerse. Me hiciste creer que yo era menos que nada. Me hiciste pasar frío, hambre, humillación. Me negaste incluso el consuelo de un nombre. Mi padre bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Helena, dijo Dante suavemente a mi lado. La decisión es tuya. ¿Qué quieres hacer con él? Miré al hombre arrodillado ante mí, el hombre que me dio la vida, y pasó los años siguientes intentando apagarla. La ira ardía en mi pecho, alimentada por cada recuerdo de noches frías y comidas negadas y miradas de desprecio. Pero junto con la ira, había algo más. El recuerdo de una voz susurrando historias antes de dormir, cuando yo era demasiado pequeña para entender lo que vendría después. El recuerdo de manos grandes, levantándome cuando caí por primera vez. El recuerdo de un hombre que, por algunos años al menos, había sido mi padre. Debería destruirlo, dije, y mi voz era hielo puro. Debería hacerle lo que él me hizo a mí. Descartarlo, esconderlo, tratarlo como si no existiera. Mi padre se estremeció. Pero yo no soy tú. Respiré hondo, sintiendo a mi loba calmarse gradualmente. Elijo ser diferente. Elijo ser mejor. Le di la espalda. Lord de Leonel mantendrá su vida, dije, dirigiéndome a Dante. Pero perderá sus tierras, su título y cualquier derecho sobre mí. Vivirá como un hombre común, trabajando por su propio sustento, experimentando la vida que me obligó a vivir. Dante asintió, una sonrisa de aprobación curvando sus labios. La justicia de la luna será hecha, anunció al salón. Que todos atestiguen, la clemencia es una elección, no una debilidad, y mi reina eligió la misericordia que su padre nunca le ofreció a ella. Mi padre sollozó, un sonido roto, patético, que debería haberme dado satisfacción, pero todo lo que sentí fue un vacío donde la ira solía habitar. No era perdón, no exactamente, era algo más cercano a la liberación. Ya no necesitaba su aprobación, ya no necesitaba su amor. Tenía a mi loba, tenía mi poder, tenía a Dante, tenía todo. Ven, dijo Dante, extendiendo su mano hacia mí de nuevo. Esta vez no dudé en aceptarla. Es hora de que vayamos a casa. Casa. La palabra sonó extraña y maravillosa al mismo tiempo. Yo nunca había tenido un hogar de verdad, solo rincones fríos y tareas interminables, y la certeza de que no pertenecía a ningún lugar. Pero ahora yo pertenecía. A él, a mí misma, al destino que mi loba siempre supo que me aguardaba. Caminamos juntos a través del salón silencioso.
Los nobles permanecían inclinados, incapaces de levantar los ojos mientras pasábamos. Los guardias reales nos flanqueaban, sus armaduras brillando a la luz de las antorchas. En la puerta del gran salón, me detuve y miré hacia atrás una última vez. El lugar donde había fregado pisos y acarreado leña y llorado en silencio ya no parecía el mismo. Las piedras eran las mismas. Las antorchas ardían en los mismos soportes. Pero todo había cambiado, porque yo había cambiado. ¿Arrepentimientos?, preguntó Dante despacio. Ninguno. Me giré hacia él, sintiendo una sonrisa surgir en mis labios. Solo gratitud. Si no hubieras aparecido en esa tormenta, siempre habría aparecido. Tocó mi rostro con una ternura que me hizo estremecer. En cualquier tiempo, en cualquier lugar, te habría encontrado. Así es como funciona entre compañeros destinados. ¿De verdad crees eso? Creo en ti. Se inclinó, su frente tocando la mía. Creo en nosotros. Cuando salimos al patio, el sol estaba saliendo. La luz dorada del amanecer se derramaba sobre la nieve, transformando el mundo en un mar de oro y cristal. El aire era frío, pero ya no sentía el frío. No con el calor de Dante a mi lado, no con el fuego de mi loba ardiendo en mi pecho. Los caballos nos esperaban, no solo 2, sino una comitiva entera, guardias y sirvientes, y todo lo que acompañaba a un rey en viaje. Y en el centro de todo, 2 sementales magníficos, uno negro como la noche, otro blanco como la nieve fresca. El blanco es tuyo, dijo Dante. Un regalo de bienvenida. Miré al animal, a su crin plateada y sus ojos inteligentes. Era la criatura más hermosa que jamás había visto. Nunca tuve nada de verdad, dije, la voz embargada. Nada que fuera realmente mío. Ahora tienes un reino. Dante me ayudó a montar, sus manos firmes en mi cintura. Y un rey, si quieres. Si quiero, nunca te obligaré a nada, Helena. Sus ojos encontraron los míos, serios y vulnerables al mismo tiempo. El vínculo nos conecta, pero aún tienes elección. Puedes venir conmigo como mi reina, o puedes ir a donde quieras como una luna libre. El poder es tuyo ahora. Miré la fortaleza detrás de nosotros, a la carretera por delante, al hombre que me había encontrado en la oscuridad y me había mostrado que yo estaba hecha de luz. Corriste hacia la oscuridad, Helena, dijo Dante, haciendo eco a las palabras de aquella primera noche. Y la oscuridad te atrapó. No. Extendí mi mano hacia él, sintiendo el anillo de oro y plata brillar en mi dedo. La oscuridad me encontró, y juntos nos convertimos en luz. Él tomó mi mano y la besó, y entonces, lado a lado, cabalgamos hacia el horizonte dorado. La niña que fregaba pisos estaba muerta. La sirvienta sin loba estaba muerta. La falla que todos despreciaban estaba muerta. En su lugar, nació una reina, y ella jamás volvería a sentir frío. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.